¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles este juego de pinzas. Siempre hago una charlita, presentación, que la voy a hacer, obviamente. Pero bueno, me han hecho saber que hay personas que no disfrutan de lo que son las charlitas. Simplemente les interesa la data sobre herramientas. También están los que no les gustan los videos cortos sobre presentación de herramientas. Y bueno, a ellos les voy a hacer un shorts o un reel o como se llame de menos de un minuto para mostrarles este hermoso elenco que verdaderamente me siento muy afortunado de haber comprado. Bueno, estamos viendo un juego de pinzas de la marca Watfow. Marca que me ha conquistado. La verdad que conocí esta marca de la mano del amigo Gregorio. Ya creo que hace más de un año y medio aproximadamente. La alegría y por lo que me decidí a comprar este juego, dado que bueno, quería completar algunas cosas, pero donde hice un poco de hincapié, o me terminó de decidir la compra, fue esta pinza, que es muy parecida a la que mostró el amigo. No recuerdo si fue primero la pico del oro o la pinza. Yo no la pude conseguir nunca. La verdad que la busqué por todos lados, no hubo manera. Este modelo, obviamente, bueno, con los embellecedores e incluso, si no veo mal, porque tiene una sangra un poquito de aceite, están bien lubricaditas, la herramienta es blanda, muy bien balanceada. Vamos a adoptar el método de prueba del amigo Gregorio. Muy bien balanceada la herramienta. Bueno, cuestión que no había podido encontrar nunca este modelo, que obviamente la tengo, pero con los mangos Jadever. O sea, tengo la Jadever, no la Watfow. Unidad que no podía faltar, porque bueno, gracias a ella conocí la marca, como dije. También la Pico del Oro. No recuerdo, como estaba diciendo, si fue primero la Pico del Oro o la pinza. Pero bueno, di con este elenco que trae un par de curiosidades interesantes. Por ejemplo, la pinza de punta es multifunción, o sea que quedaría completo en forma casi involuntaria, dado que todos saben que no me gustan este tipo de pinzas. Me refiero a las multifunción. Me quedaría completo el elenco. Tengo el alicate, tengo la universal y me faltaba la de puntas. Como todos están sospechando, obviamente no voy a desarmar este juego para completar mi elenco de pinzas multifunción. La voy a comprar en forma independiente. Y otra de las curiosidades, gratas curiosidades de este juego, es que viene con un alicate frontal, que yo tengo varios, no demasiados, pero tengo varios, y se utiliza mucho, yo lo utilizo mucho, en lo que es el pelar cables concéntricos, o bueno, cuando uno tiene que trabajar con cables Syntenax, o bueno, del tipo energía, como le llaman algunos, o como se le llama técnicamente, utilizo mucho el alicate frontal. De la marca Watfow no lo tenía. La particularidad que noto en esta unidad es que no trae las orejitas para colgarlo, o sea, para poner la linguita de seguridad y que no se caiga, para trabajar en altura. Sería una de las tantas curiosidades que descubrí en este elenco, que bueno, ya hacía un tiempo había dejado pago en la bulonera, pero por cuestiones de tiempo no estaba yendo a retirar. Cuando fui a retirar se había acabado el stock y bueno, hoy se repuso ese stock y decidí, ni bien llegaba de la zona de José Cepaz, como todos saben estoy trabajando allá. Bueno, después en la charlita les contaré cómo va el avance de la puerta granero, que
que es una cancel devenida en puerta granero. Estoy haciendo yo la modificación y les puedo anticipar que ya funciona. Después, bueno, tenemos una de 2 posiciones de 8 pulgadas, tipo Ford, con los embellecedores propios de esta línea. También sin sus orejitas de linga de seguridad, cosa que se agradece que no la traiga. A mí mucho no me gustan, pero bueno, es una linda opción ante la necesidad de por ahí tener seguridad en la altura de que la herramienta no se va a caer. Tenemos un alicate. Las estoy analizando junto a ustedes las herramientas. Es de alta palanca. Con el estilo que ya todos conocemos. Bueno, con el área de escareado, como dicen los sabiondos, que para mí no deja de ser otra cosa que una lima, pero bueno, en este caso sí, ya con sus orejitas para trabajar en altura. Para los amigos observadores notarán que hay como un leve cambio en lo que es la estética de los grip, dado que están, digamos, retocados en esta nueva generación de herramientas Wattfo. Tengo otras unidades con este mismo grip y quiero que sepan que si cambió en algo la calidad es para mejorar. La verdad, una marca que a mí me ha dejado muy conforme desde la primera unidad que he tenido hasta el momento, sacando alguna excepción que he comentado oportunamente en el canal, en algún video, en alguna charlita. Bueno, la Pico del Oro no la analicé porque es la clásica, con algunas, ahora que la veo, las estoy viendo adelante de ustedes, con algunas mejoras o cambios estéticos, la cremallera muy bien definida. Esto quiero que sepan que no es una toma de contacto, es un video presentación. Voy a hacer el videito presentación, después lo voy a replicar en la charlita que tenemos cotidianamente los amigos. Después, como estaba diciendo, haré un reel, un shorts de menos de 1 minuto para los que no les gustan ni los videos cortos ni las charlitas. Y bueno, por último haré una foto compuesta para los que no les gusta ni siquiera escuchar mi voz. Para los que no les gusta nada de todo eso, llévense este paquete para Mendoza y nada. Bueno, otra particularidad de este elenco es que viene con mini pinzas de la marca Wattfo. Obviamente que son Wattfo, el elenco es Wattfo, ¿no? Sí, pero sería la primera toma de contacto que hago con mini pinzas de este estilo. Y trae 2 de las que yo más utilizo, que son los mini alicates. Esperen porque se me dificulta por el muelle de retorno, como le llaman. Que en este caso, bueno, está un poquito duro el alicate. Ahí ya trabaja libremente. Simplemente era que había quedado mucho tiempo en la misma posición. Miren. Ya le vamos a probar los filos, ya vamos a hacer un poquito más de descripción técnica de estas unidades. Pero quiero que sepan que me siento como homosexual con 2 orificios anales. La verdad que estoy muy contento. Es una plata que invertí, contento de haberla gastado. Me gustan estas unidades. Les diría que me siento mucho más alegre que el día que compré el elenco para los amigos memoriosos, los amigos del canal, el elenco en top, que si bien no me decepcionó para nada, pero bueno, quizás trae unidades que uno ya tiene, en fin, nada. Esta la verdad que para mí fue una compra bastante acertada. Dado que bueno, pude lograr conseguir la pinza que tanto busqué y me gusta. Cualquiera dirá,
Si tenés la Jadever es lo mismo, es exactamente la misma herramienta. Sí, pero todos saben que yo tengo un vínculo emocional con las herramientas gracias a pero a esta unidad. Conocí la marca, además la presentó una persona que yo aprecio mucho y no podía yo no tenerla. La tengo. Tengo el alicate frontal, que bueno, obviamente es una rareza en lo que es elencos. Quizás empiece a venir y el desinformado sea uno. También, como dije, completo, sin querer, el juego de pinzas multifunción, que obviamente, como ya dije, no es que voy a desnudar un santo para vestir otro. Tampoco sería necesario comprar otra individual porque no es una herramienta que me apasione. Incluso tiene cierto aire a la Trigane, que eso me tira un poco para atrás. Pero bueno, Trigane ha pasado sin pena ni gloria, muchachos. Bueno, esto lo podría yo ya tirar, pero la voy a volver a enfundar toda para la charlita. Y los videos que tengo pensado realizar para que nadie, más allá del odio que me tengan, se queden sin la información. Porque algunos valoran, más allá de el asco que les genera mi persona, más allá de eso, valoran mi opinión acerca de las herramientas o sobre las herramientas. Un hermoso porta herramientas, un hermoso estuche, no es otra cosa que la misma tela que los bolsos. De hecho, si ustedes hubiesen visto en lo que me ayudó el bolso hoy, no lo podrían creer. Estuve trayendo tres media tira de caño de epoxi de 1 pulgada. O sea, en primera instancia traje media tira al taller para hacer las roscas correspondientes, porque no quiero llevar la roscadora al domicilio, pero bueno, eso ya lo hablaremos, lo charlaremos. Las traje apoyadas obviamente en el manubrio y obviamente atrás, y digo obviamente porque yo lo vi y lo viví, no porque ustedes lo tengan que saber, en el bolso atado en lo que sería la parrilla de la RX, el bolso atado, y en las manijas del bolso, que sería este mismo material, no sé cómo se llama, estas cintas, vamos a decir, pero un poco más reforzadas y a modo manija, las usé para atar las tiras de caño que tuve que traer. La tira completa las tuve que cortar porque era imposible manejar con 6 metros 40. Pero bueno, como son niples que por ahí necesito por debajo de los 3 metros, me va a servir de todas maneras. O sea, no fue que tengo que hacer una unión y poner una cupla de más por ese corte que tuve que realizar. Después, bueno, simplemente felicidad porque fue una compra que deseaba, ya la tenía pagada, algo así como, tengo que mirar y subir como prometí a la comunidad la factura, pero 62 pesos, 62 pesos. Los que siguen el canal saben a qué me refiero cuando digo 62 pesos. Así que no le vamos a poner tantos ceros porque no somos millonarios. Traería un taco así de dinero que tengo, que me pagaron. Y les puedo asegurar que por el service que hice me pagaron un taco así de plata, de billete. Y si se descuidan, gasté más de la mitad de una altura así de billetes en este hermoso elenco. Por eso digo, le vamos a sacar algunos ceros. Bueno, hablando de bolsos, mi cabeza se disparó hacia lo que es cartucheras. A la vez se hizo una disparada al amigo Criollo Custom.
y también a un video que vi o a una publicación que vi en su comunidad, donde, bueno, habría comprado, en principio entiendo que lo compró porque él es así, no se deja coaccionar por ninguna marca, un cinturón porta herramientas de la marca Kurkat, bueno, no sé, Cat me suena a gato, de hecho seguramente se habrá vinculado con algún gato y nada, la obtuvo ahí. Amigo criollo, te digo que deseo que no te pase lo mismo que a mí, que bueno, mediante un... Capaz en esa época vos no estabas en el canal, no lo sabés, pero bueno, mediante un cambio de herramientas, un famoso diseñador de dichas cartucheras me obsequió, llamémosle, odio decir me obsequió, porque yo también tendría que decir le obsequié, intercambiamos una cartuchera que verdaderamente naranja, que verdaderamente lo dio todo, indestructible, ha padecido lo peor que se le puede pasar a una cartuchera, entrando dentro de la unidad, la 303 Dirimo, llave francesa de 12 pulgadas, pico del oro, explotada. Si no me dejaba gamba el cierre, por culpa mía, yo la seguía usando hoy. En una época decidí comprar la misma, pero ya obviamente nada de naranja, sino gris y negra, para cortar un poco el estilo naranja que pertenece a otra persona. Bueno, la verdad que esperaba tener los mismos resultados y verdaderamente salieron malas. Salieron malas. De hecho, son más chicas, ya las comparé, las medí. Muchos dirán, está estirada la color naranja y por eso viene tu confusión. Sí, no creo que se vaya a estirar 1,5 cm de alto y 1,5 cm de ancho, pero bueno, y justo 1,5 cm. Pero bueno, puede pasar, vieron que como son las cosas. Da la sensación de que te dan una espectacular, como para que la difusión sea espectacular, y después, o la devolución sobre la cartuchera sea espectacular, y después cuando la vas a comprar te venden cualquier berretada, porque se ha gastado de ir y venir dentro de el bolso Watford. Son testigos ustedes, así que nada. Simplemente quería hacer esa aclaración porque me acordé y bueno, después por ahí me olvido, pero tengo la mejor con Criollo, es un pibe, digo pibe porque yo ya tengo mis años, es un pibe que verdaderamente se lo ve neutral, objetivo, y bueno, que lo que tiene y muestra sale de su bolsillo, como todo tipo bien parido, no le compran las voluntades. Así que nada, un saludo al amigo criollo y bueno, simplemente quería decir eso. Quería mostrarles el juego de pinzas. Seguramente haya charlita, como está pensado. Tiene que pasar algo trascendental para que hoy no haya. Pero bueno, no creo que Pampita llegue al taller por algo y bueno, tenga un desfogue con ella. No creo que pase, como así tampoco creo que pase que venga accidentalmente la china del supermercado al taller, tenga un desfogue con ella. Así que charlita va a haber, muchachos. Les mando un saludo, saludos al amigo Gregorio, saludos al querido amigo Miguel. Si estoy confundido en algo de lo que estoy diciendo, háganmelo saber. El canal está abierto a críticas, siempre que sean con respeto. No hacia mí, porque me sé defender, pero por ahí hay videovidentes, como dice el amigo Gregorio, que no les gusta ir al choque o no está en su, llamémosle,
personalidad el conflicto, la mía tampoco, pero bueno, soy el que tiene que decir lo que todos callan, y bueno, nada, no es que me sienta poronga, no es que me sienta el más poronga ni nada. Lejos estoy de serlo, de hecho soy el más pelotudo de todos, pero así como les digo que soy el más pelotudo de todos, les digo que siempre que este pelotudo dijo algo, el tiempo, que hay que saberse hacer amigo del tiempo, terminó dando la razón. Y hay varios, no digo testimonios porque sería como la iglesia. Ya vamos a decir testimonios desde el altar de las herramientas. Quiero que sepan que sigo con eso. Pero bueno, nada. Algunas de las cosas que dije, si bien son sinceras y las digo de corazón, pero tómenlas como de quien viene. Interpreten que estoy bajo un estado de éxtasis, producto de haber adquirido estas herramientas, pagándolas como corresponde, como todo tipo bien parido, y nada, verdaderamente para muchos serán una porquería, pero yo logré conseguir unidades que sin quererlo me hacen completar elencos que obviamente voy a completar en forma independiente porque no voy a desnudar un santo para vestir a otro. Eso ya lo dijiste, Tano, eso ya lo dijiste. Ah, bueno, entonces llévate este paquete para Mendoza. Eso también ya lo dijiste. Bueno, llévate 2. Así que nada, gente, seguramente charlita, no sé cuánto estará en plataformas, yo lo pagué en el momento 62 pesos. 62 pesos. El de en top, para comparar, está arriba de 90. Así que bueno, creo que fue acertada la compra en su momento. Si bien me gusta mucho más este, ya lo dije, pero el otro hace honor a la calidad y la verdad que la presentación es hermosa. Es hermosa, viene con unidades que tampoco son fáciles de conseguir. Así que nada, los dejo con este paneíto. Qué cosa hermosa, la verdad me gustó. La verdad me gustó. Dato técnico, confeccionadas en cromo vanadio. Bueno, no aisladas, obviamente, pero bueno, hay gente que hay que decirle todo porque si no. Ese dato no lo dijiste. Ese dato no lo dijiste. Y yo quiero ir a instalar un reactor y ese reactor trabaja con 1200 voltios. Y me quedo pegado si toco con eso. Bueno, hace lo que puedas. A ver si puedo capturar una foto en este mismo acto para lo que sería la miniatura. ¡Oh! ¿Cómo aprendió? ¿Cómo aprendió el tipo? La miniatura. Bueno, para los que dicen que soy un llorón, no soy un llorón. Soy una persona que ya tiene sus años. No un viejito, pero ya no me cocino al primer hervor. Así que bueno, gente, les mando un saludo y nos vemos más tarde. Voy a disfrutar de estas maravillas. La verdad, es hermoso. La verdad, es hermoso